Hoy vamos a leer el capítulo 17, mitos, misterios y símbolos. Vamos a empezar con el capítulo y dice, las consideraciones que acabamos de exponer nos conducen de manera bastante natural a examinar otra cuestión conexa, las de las relaciones del símbolo con lo que se llama el mito. En el capítulo anterior habíamos hablado del mito, del ritual y el símbolo. En este caso vamos a hablar ahora de mito. Sobre este tema debemos hacer observar primeramente que nos ha ocurrido a veces hablar de una cierta degeneración del simbolismo, como habiendo dado nacimiento a la mitología, tomando esta última palabra en el sentido que se le da habitualmente y que es en efecto exacto cuando se trata de la antigüedad llamada clásica. Vale. Pero que quizás no podría aplicarse válidamente fuera de ese periodo de las civilizaciones griegas y latinas. Muy bien, entonces el mito hoy día tiene un concepto asociado a una degeneración del simbolismo. Originalmente me imagino que nos va a explicar de cómo el mito era más simbólico y al degenerarse llega a este nacimiento de la mitología y que esta palabra mitología la tenemos que entender en el contexto de la antigüedad llamada clásica y específicamente de las civilizaciones griegas y latinas y romanas. Y sí, efectivamente luego tenemos todas estas como historias mitológicas que eventualmente eran narraciones inventadas, muchas veces agregadas y fabricadas, pero que tenían en su origen un elemento simbólico que bueno, que luego fue modificado a través de estas narraciones y estas epopeyas y estas épicas. Pero bueno, vamos a ver cómo que no nace este aspecto. Solamente un pequeño recordatorio. Cuando hablamos de símbolo, el capítulo anterior, símbolo y ritual, donde el símbolo es una representación gráfica, sonora o de gesto que está en conexión por correspondencia con una realidad trascendente y que al ponerla al vivificarla, ponerla en práctica, se establece un ritual. Entonces, todo símbolo, incluso cuando es trazado o cuando es meditado, etcétera, es un ritual en sí mismo, es una activación de esa correspondencia, es una vibración, un vínculo, una influencia que se está evocando. Entonces, siendo los mitos símbolos también, vamos a ver cómo funciona la naturaleza simbólica del mito. Así pues, pensamos que para todas las demás partes conviene evitar el empleo de este término, que solo puede dar lugar a equívocos fastidiosos y asimilaciones injustificadas. Am, Me imagino cuál término. ¿Mitología o antigüedad clásica? Como se ha dado nacimiento de la sí, bueno, mitología, el estudio del mito, ¿no? Los mitólogos. Y asimilaciones injustificadas. Pero si el uso impone esta restricción, es menester decir, no obstante, que la palabra mito en sí misma y en su significación original no contiene nada que marque una tal degeneración, bastante tardía en suma, y se refiere a la degeneración de la mitología. Y debemos únicamente una incomprensión más o menos completa de lo que subsiste en una tradición muy anterior. Conviene agregar que, si se puede hablar de mitos en lo que concierne a esta tradición misma, a condición de restablecer el verdadero sentido de la palabra y de desechar todo lo que se le agrega frecuentemente de peyorativo en el lenguaje corriente, no habría entonces, en todo caso, mitología, puesto que esta, tal como la entienden los modernos, no es nada más que un estudio emprendido desde el exterior y que implica, por consiguiente, se podría decir una incomprensión de segundo grado. Bien, entonces el estudio el mito en su origen era esencialmente simbólico y a medida que ha habido una generación y una incomprensión eh, de lo que subsistía de esa tradición, se entiende entonces la mitología como un estudio externo de narraciones y cuentos y al final, cuando él dice aquí la palabra, el uso peyorativo del mito, efectivamente es como cuando dicen eso es un mito, diferentes mitos, y se está dando un sentido de que eso es falso, de que hay un mito, hay una falsedad, hay una creencia falsa. Y ese es el sentido aquí, que es en donde queremos retomar, rescatar el verdadero sentido de la palabra mito. No es un tema falso, ni es una mitología, es decir, no es un estudio externo de epopeyas y cuentos y historias fantásticas asociadas a
bueno, en el caso de las mitologías, a diferentes dioses y diosas y diferentes eh, reinos y batallas y guerras y actos heroicos. Pero bueno, sin irnos más allá, ya sabemos lo que estamos hablando, solamente quería repetirlo para mí mismo para clarificar las ideas. Sigo. La distinción que se ha querido establecer a veces entre mitos y símbolos no tiene fundamento en realidad. Para algunos, mientras que el mito es un relato que presenta un sentido diferente del que expresan directa y literalmente las palabras que le componen, bueno, eso sería un interesante concepto para algunos. Vamos a subrayarlo acá. Es decir, el mito es un relato que presenta un sentido diferente del que expresan directa y literalmente las palabras que le componen. Sí, ¿por qué no? El símbolo sería esencialmente una representación figurativa de algunas ideas por un esquema geométrico o por un dibujo cualquiera. Bien. Un poco limitada esta pequeña repaso de lo que sería el símbolo. Así pues, el símbolo sería propiamente un modo gráfico de expresión y el mito un modo verbal. Bien. Según lo que ya hemos explicado precedentemente, hay en lo que concierne a la significación dada al símbolo una restricción completamente inaceptable, ya que toda imagen que es tomada para representar una idea, para expresarla o sugerirla de una manera cualquiera y a cualquier grado que sea, es por eso mismo un signo. Vale, aquí que nos está haciendo como... Primero está introduciendo dos conceptos erróneos, es decir, dos confusiones, el relato como una historia que presenta un sentido diferente al que expresa directamente y el símbolo como una representación gráfica, figurativa. Entonces, como bien digo, esto es restrictivo. Y este símbolo, a veces se hace la confusión de que, bueno, entonces el símbolo es la representación gráfica y el mito es la representación sonora o verbal. Y aquí nos dice que esto es una restricción inaceptable. Em, entonces, ya que toda imagen que es tomada para representar una idea, para expresarla o sugerirla de una manera cualquiera y a cualquier grado que sea, es por eso mismo un signo. Y esto es una buena definición de signo. Por ejemplo, mencionaba en un capítulo anterior el ejemplo de las señales de tránsito. O sea, es una idea sugerida que es un signo, siempre y cuando es una idea expresada o sugerida cualquiera. Lo que equivale a lo mismo, un símbolo de esta idea. Bien, importa poco que se trate de una imagen visual o de cualquier otro tipo de imagen, ya que eso no introduce aquí ninguna diferencia esencial y no cambia absolutamente nada en el principio del simbolismo. Entonces, ahora tengo la confusión. Si Guénon está entendiendo signo como yo lo entiendo, es decir, una expresión genérica y no necesariamente que corresponda con una realidad trascendente por naturaleza del símbolo. Entonces, voy a volver a leer para clarificar esa idea para mí. Una restricción completamente inaceptable. Bien, ya que toda imagen que es tomada para representar una idea, para expresarla o sugerirla de una manera cualquiera y a cualquier grado que sea, es por eso mismo un signo. Entonces, bien, un signo, para que no, es una imagen que representa una idea. Lo que equivale a lo mismo. Entonces él dice, un signo equivale a un símbolo de esta idea. Bien, no siempre, a mi parecer. Siempre y cuando el símbolo sea de origen tradicional, tendrá una correspondencia. Siempre y cuando tenga un origen, como bien que no lo habla en su obra, de un origen trascendental. En ese caso podemos entender que es un simbolismo con el que estamos trabajando. Pero cuando este origen, esta asociación gráfica de una idea es convencional, humana, ya no sería el mismo caso. Entonces yo creo que aquí siempre es importante ir teniendo en cuenta esa distinción, ¿no? Obvia, pero que es bueno repasarla cuando estamos leyendo. Pero bueno, yo creo que no aquí está enfocado en básicamente defender su punto de vista de los símbolos sonoros y gráficos y de que el mito no es esencialmente simplemente una representación sonora, sino que es algo más. Vamos a seguir leyendo. Importa poco que se trate de una imagen visual o de cualquier otro tipo de imagen, ya que eso no introduce aquí ninguna diferencia esencial y no cambia absolutamente nada el principio del simbolismo. Este, en todos los casos, se basa siempre sobre una relación de analogía o de correspondencia entre la idea que se trata de expresar y la imagen gráfica, verbal u otra, por la que se la expresa. Desde este punto de vista completamente general, las palabras mismas, como ya lo hemos dicho, no son y no pueden ser otra cosa que símbolos.
Se podría incluso, en lugar de hablar de una idea y de una imagen como acabamos de hacerlo, hablar generalmente todavía de dos realidades cualquiera, de órdenes diferentes, entre las cuales existe una correspondencia que tiene su fundamento a la vez en la naturaleza de una y de la otra. Aquí Gnon efectivamente no está hablando del signo que yo entiendo como signo, le está hablando del simbolismo esencialmente. Es decir, eh, el simbolismo incluye una relación de analogía o correspondencia que se trata de expresar de forma visual o sonora o gestual, y que las palabras mismas en ese sentido también son símbolos, eh, porque tienen una conexión con esta idea. Se intenta representar esta idea, esta correspondencia a través de las palabras. Claro, entendiendo que esta palabra, esta forma, este sonido y esa relación no sea una invención puramente accidental, sino que hubo un esfuerzo de las personas que organizaron o recibieron el arte de la escritura en el principio en una lengua sagrada, de que cada letra efectivamente representara un número, una esencia, una idea, una trascendencia. Vale, continuando. Se podría incluso, en lugar de hablar de una idea o de una imagen como acabamos de hacerlo, hablar más generalmente todavía de dos realidades cualquiera, de órdenes diferentes, entre las cuales existe una correspondencia que tiene su fundamento a la vez naturaleza de la una y de la otra. En estas condiciones, una realidad de un cierto orden puede ser representada por una realidad de un orden diferente, y esta es entonces un símbolo de aquella. Habiendo recordado así el principio del simbolismo, vemos que este es evidentemente susceptible de una multitud de modalidades diversas. El mito no es más que un simple caso particular que constituye una de esas modalidades. Se podría decir que el símbolo es el género y que el mito es una de sus especies. En otros términos, se puede considerar un relato simbólico, tanto como dibujo simbólico o como muchas otras cosas aún, que contienen el mismo carácter y que juegan el mismo papel. Los mitos son relatos simbólicos. Vamos a subrayar eso en púrpura. Lo mismo que las parábolas, que en el fondo no difieren de ellos esencialmente. 1. Una llamada. No carece de interés destacar que lo que se llama en la masonería las leyendas de los diferentes grados entra en esta definición de los mitos. Sí. Voy a ponerlo no en púrpura, pero sí en amarillo, porque es importante que recordar que las leyendas entran en esta categoría y que la puesta en acción de estas leyendas muestra bien que ellas están verdaderamente incorporadas a los ritos mismos, de lo que es absolutamente imposible separarlas. Así pues, lo que hemos dicho de la identidad esencial del rito y del símbolo se aplica muy particularmente también en parecido caso. Y aquí de las leyendas masónicas, una de las más conocidas es la del Templo de Salomón y la leyenda del maestro Hiram Abif. Y recuerdo recientemente en uno de estos congresos de masonería que se hablaba de la confusión que tienen los masones de intentar tener un vínculo histórico, y se burlaban un poco jocosamente del tema. Yo creo que lo había comentado en el capítulo anterior, pero sin entender que estas leyendas tienen una razón de ser en la masonería, que es un aspecto simbólico y que además es parte de su ritual. Entonces, profanamente, el que estudia la masonería y ve esta leyenda y quiere demostrar un vínculo histórico, una verdad de hecho, se va a sentir confundido, no va a entender que estas leyendas tienen otro objetivo, que sea cierto o no, sea una verdad de hecho o no. Los vínculos históricos de la masonería con el Templo de Salomón es indiferente. Lo que importa realmente, lo que es significativo, es el uso de esta leyenda como un soporte simbólico. Bien, entonces repasando un poco rápidamente, sí, efectivamente que no está haciendo un repaso del símbolo. Aquí hace, de hecho, varias características del símbolo que es importante retener. Porque el estudio de Guénon finalmente es un estudio del simbolismo. Para eso lo estamos estudiando, para entender mejor el simbolismo, cómo entenderlo y cómo se comprende cuando nos posicionamos en una perspectiva de los principios. Em, entonces, creo que lo más importante, y lo voy a cambiar a verde, dice que el símbolo no solamente habla de una idea, de una imagen como tal, no es una relación, una idea o una imagen. Es más allá, puede hablar más generalmente todavía de dos realidades de órdenes diferentes entre los cuales existe una correspondencia y un puente que tiene su fundamento a la vez en la naturaleza de la una y la otra. Entonces, cuando dos cosas comparten su naturaleza, comparten una naturaleza, hay una afinidad entre ellas, hay un puente, hay un vínculo. Y es en el estudio de una que te permite llegar a la otra. Eh,
porque están en órdenes distintas, un orden que no está accesible a través sino de estos caminos de correspondencia, estos puentes, estos vínculos, estas asociaciones, em, que hace que eso resuene internamente. Pero bueno, continuando. Ah, los mitos son entonces relatos simbólicos, lo mismo que las parábolas o las leyendas en las órdenes iniciáticas como la masonería. En eso no nos parece que haya nada que pueda dar lugar a la menor dificultad desde que se ha comprendido bien la noción general y fundamental del símbolo o del simbolismo. Pero dicho eso, hay lugar a precisar la significación propia de la palabra mito misma, que puede conducirnos a algunas observaciones que no carecen de importancia y que se vinculan al carácter y a la función del simbolismo, considerado en el sentido más determinado, donde se distingue del lenguaje ordinario y donde se opone a él incluso bajo algunos aspectos. Voy a leer esto otra vez porque lo leí creo que con cierta automatización. Quiero realmente entender lo que quiere decir acá. Hay lugar a precisar la significación propia, bien, de la palabra mito misma, bien, que puede conducirnos a algunas observaciones que no carecen de importancia. Cuando dice significación propia, me imagino que se refiere a la etimología de la palabra, y que se vinculan al carácter y a la función del simbolismo, carácter y función del simbolismo, considerado en el sentido más determinado, donde se distingue el lenguaje ordinario y donde se opone a él incluso bajo algunos aspectos. Bien, ¿en qué se opone el simbolismo en el lenguaje ordinario? Me imagino en la incapacidad de expresar al ser inefable. Y sí recuerdo de este capítulo este estudio de la palabra y la etimología. Vamos a ir porque es muy interesante. Esta palabra mito se considera comúnmente como sinónima de fábula, entendiendo por eso simplemente una ficción cualquiera, lo más frecuentemente revestida de un carácter más o menos poético, o como yo decía más atrás, una simple invención fantástica, mentirosa, en cierta manera falsa. Eh, pero bien, ese es el efecto de la degeneración que hablamos al comienzo, estoy de acuerdo. Y los griegos, de cuya lengua se ha tomado este término, de fábula o de mito, bueno, entiendo que de fábula, es donde los griegos han tomado ese término, tienen ciertamente de responsabilidad en lo que es, a decir verdad, una alteración profunda y una desviación de su sentido primitivo. ¿Ves? Culpa de los griegos. Al final lo entendí. Los griegos son los que formaron parte de la generación del mito, porque yo asocio más la palabra mito que la fábula a los griegos. Para eso existe Google. Vamos a hacer una pequeña desviación rápida. Etimología fábula. La palabra fábula viene del latín fábula, íntimamente relacionada con el verbo hablar. Decir fábulas es fabular, que proviene directamente del latín fabulare, que derivó a fabulari entre las palabras de Hispania, por cuya tendencia a la dulzura del lenguaje habilitaron la E, y de allí viene el verbo actual hablar. Entonces, ¿cuál sería la traducción de fábula en francés cuando escribió esto que no es similar? Mm, sí, fable, del mismo origen. Bien, y etimología mito, adelantándome un poco a lo que no nos va. La palabra mito viene del griego mitos, que significa relato, aunque los romanos lo trajeron por fábula, que significa lo que se habla. Ah, ok. Aquí entonces es un poco lo mismo realmente. Em, entonces da igual la degeneración tanto del mito y de la fábula, que en el origen es lo mismo, se puede trazar en su origen a los griegos y a su uso que se le dio en su momento, en su época. Entonces, continuemos con la lectura. Tiene ciertamente su parte de responsabilidad los griegos en lo que es, a decir verdad, una alteración profunda y una desviación de su sentido primitivo. En efecto, en ellos la fantasía individual comenzó bastante pronto a darse curso libre en todas las formas de arte, que por eso, en lugar de permanecer propiamente hierático y simbólico como en los egipcios y los pueblos de Oriente, tomó rápidamente una dirección muy diferente, que apuntaba mucho menos a instruir que a complacer, y que desembocó en producciones cuya mayor parte están casi desprovistas de toda significación real y profunda, salvo lo que podía subsistir aún de ellas, aunque fuera inconscientemente de los elementos que habían pertenecido a la tradición anterior, y donde, en todo caso, ya no se encuentra ningún rastro de esa ciencia eminentemente exacta, que es el verdadero simbolismo. Ok, este párrafo es oro, para entender realmente un poco la diferencia que puede haber entre las mitologías nórdicas o egipcias o hindúes y la mitología griega y romana. Efectivamente, ciertas historias, yo no soy experto, no soy mitólogo, no,
no estudio la mitología griega, pero sé que, por ejemplo, la Odisea, que se puede entender como una mitología, vamos a ver, mitología griega, tiene autores, ¿no? La Odisea no está, um, fue compuesta por Homero y efectivamente, bueno, y los dioses aparecen y todo esto es una, como dice, esto era básicamente el cine de la época. Y si bien había obviamente en esto una, quizás la Odisea es un mal ejemplo, porque efectivamente la Odisea es extremadamente simbólica y fue hecha con, muy probablemente con un sentido iniciático en muchos aspectos, igual que el simbolismo de Ulises, y, pero eh, solamente el hecho de que sean cantos compuestos en algunas épicas griegas eh, hace entender que esto no fue transmitido como lo fueron otras mitologías, entendiendo que la mitología no es una, eh, como dice que no es una invención, no es una narración que alguien decidió simplemente hacerlo para complacer y hacer una obra narrativa, una novela, sino que tenía el origen de transmitir un conocimiento iniciático, un conocimiento simbólico, un conocimiento espiritual. Y por eso la alteración de estas historias y de estos símbolos perturba ese orden. Em, entonces la epopeya es un relato épico narrativo escrito la mayor parte de las veces en verso, ¿vale? Y que quienes tenemos como ejemplo, obviamente la idea lo dice otras epopeyas orientales, hispánicas. Y aquí hace, entonces, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, yo no lo entendería como una invención. O sea, y luego ponen el Mahabharata como similarmente ejemplos en el mismo orden. Pero esto no puede estar en el mismo orden que, por ejemplo, la Divina Comedia, que ciertamente es un relato extremadamente simbólico y desarrollado por iniciado de los fieles de amor como fue Dante. Pero si seguimos bajando, no me vas a decir que esta, en la edad contemporánea estos libros escritos y desarrollados tienen el mismo sentido simbólico que que las epopeyas de la antigüedad. Pero bueno, que no lo que quiero decir acá es que en muchos de estos cuentos, sobre todo asociados a la mitología griega, está el tema de la fantasía individual y que se empezó a dar cierto curso libre en todas estas formas de arte, de un arte, un poema, que por eso, en lugar de permanecer propiamente hierático y simbólico, y aquí es importante retomar qué significa hieriático, como hierofante, ¿no? Solemne y inexpresible, se mueve poco, no sé, que es rígido, ¿no? Es etimología. La palabra hierática viene del griego sacerdótico, a través del latín hieraticus, que correspondía a un adjetivo de hieratía, sacerdocio, forma abstracta de hierius, sacerdote, que viene a su vez de hierios, sagrado. Entonces, aquí simplemente permanecer propiamente sacerdotalmente sagrado y simbólico, como los egipcios y pueblos de Oriente. Esto tomó rápidamente en Grecia o en la antigüedad clásica una dirección muy diferente, que apuntaba mucho menos a instruir que a complacer. Es decir, una novela era un entretenimiento y que desembocó en producciones cuya mayor parte están casi desprovistas de toda significación real y profunda, entre paréntesis, salvo lo que podría subsistir aún en ellas, aunque fuera inconscientemente de los elementos que habían pertenecido a la tradición anterior y donde, en todo caso, ya no se encuentra ningún rastro de esa ciencia eminentemente exacta que es el verdadero simbolismo. Ese es, en suma, el comienzo de lo que se puede llamar el arte profano. Entonces hay una diferencia muy importante en este capítulo que habla sobre existe un arte sagrado y un arte profano. El arte sagrado tiene propiedades sacerdotales sagradas que permiten ser soporte de meditación para una realización interna. Y el arte profano tiene el objetivo de influir sobre las emociones, complacer, tiene un elemento expresivo se diferencia mucho, no es el mismo arte, son dos artes distintos. Y no solamente hoy día la gente entiende arte sagrado porque está refiriendo a temas de la antigüedad que se consideraban religiosas o espirituales y tiene esa temática, pero no, va mucho más allá esa diferenciación y a mí me parece súper interesante tener estos conceptos en la mente y clarificar esto. Ahora,
y coincide sensiblemente con el de ese pensamiento igualmente profano que, debido al ejercicio de la misma fantasía individual en un dominio diferente, debía ser conocido bajo el nombre de filosofía. Okay, entonces él está hablando de los artes sagrado y profano y él dice, así como existen estos dos pensamientos profanos y sagrados, debido al ejercicio de la fantasía individual en un dominio diferente, entonces existe la filosofía. Pero ese es un capítulo siguiente. El capítulo siguiente va a hablar sobre justamente simbolismo y filosofía. Este tema de la fantasía es muy relevante porque hoy día justamente está muy difundido y presente. El hecho de gran parte del entretenimiento actual eh, viene del escapismo que produce estas producciones fantásticas. Ahora, la fantasía de que se trata se ejercitó en particular sobre los mitos preexistentes. Los poetas, que desde entonces ya no eran escritores sagrados como en el origen, y que ya no poseían la inspiración suprahumana, que es el origen de toda verdadera arte sagrado, te voy a poner púrpura, al desarrollarlos y al modificarlos al capricho de su imaginación, los rodearon de ornamentos superfluos y vanos, los oscurecieron y los desnaturalizaron, de suerte que devino frecuentemente muy difícil recuperar su sentido y sacar sus elementos esenciales, salvo quizás por comparación con los símbolos similares que se pueden encontrar en otras partes y que no han sufrido la misma deformación. Entonces, efectivamente, esto es muy interesante. Todo esto es un estudio que no tiene eh, entrada en un capítulo como este, pero efectivamente lo que quiere decir Ganón acá es de que eh, el mito de una tradición puede tener correspondencia con los mitos de otra, y para poder desglosar o entender lo que se quería decir en un principio habría que tener ese don de lenguas que hablábamos en capítulos anteriores, el entendimiento de todos los símbolos, entender estas correspondencias existentes. Em, y bien, no voy a mí particularmente este me parece muy interesante, pero no quiero irme fuera del foco del capítulo. Y se puede decir que finalmente el mito ya no fue, al menos para la inmensa mayoría, más que un símbolo incomprendido, eso mismo que ha seguido siendo para los modernos. Un símbolo incomprendido. Muy bien. Pero en eso no hay más que abuso y podríamos decir profanación en el sentido propio de la palabra. Lo que no es menester considerar es que el mito, antes de toda deformación, era esencialmente un relato simbólico, como lo hemos dicho más atrás, y que esa era su única razón de ser. Y, bajo este punto de vista ya, mito no es enteramente sinónimo de fábula, ya que esta última palabra del latín fábula, de fari, hablar, no designa etimológicamente más que un relato cualquiera, sin especificar de ninguna manera su intención de carácter. Aquí también, por lo demás, el sentido de ficción no ha venido a agregarse a ella sino ulteriormente. Entonces yo decía anteriormente, haciendo el googleo, que fábula y mito tienen un origen similar, pero efectivamente, si vamos a la etimología, eh, fábula viene de fari, simplemente hablar, un relato general, y el mito, como bien en algún momento habla, viene de mustes, que tiene un sentido más profundo. Creo que en este capítulo es que habla sobre ese origen de mustes, de la palabra indoeuropea mu, tiene esa raíz indoeuropea mu, que tiene que ver con silencio, y por lo tanto inefable y simbolismo. Hay más, en estos dos términos de mito y fábula, que se ha llegado a tomar como equivalentes, se deriva de raíces que tienen en realidad una significación completamente opuesta, ya que, mientras que la raíz de fábula designa la palabra, la raíz de mito, por extraño que eso pueda parecer a primera vista, cuando se trata de un relato, designa al contrario el silencio. Exactamente, justo lo que estaba diciendo, tengo buena memoria porque he pasado años de que leí esto. Así que, en efecto, la palabra griega mutos, mito, viene de la raíz mu, y esta, que se encuentra también en el latín mutus, mudo, representa la boca cerrada y por consiguiente el silencio. Esta es una raíz latina, no indoeuropea, como había mencionado yo entonces. Una segunda llamada. El mutus liber de los hermetistas es literalmente el libro mudo, es decir, sin comentario verbal, pero es también al mismo tiempo el libro de los símbolos, en tanto que el simbolismo puede ser considerado verdaderamente como el lenguaje del silencio. Este es el sentido del verbo muein, cerrar la boca y callarse, y por extensión llega a significar también cerrar los ojos en sentido propio y figurado. El examen de algunos de los derivados de este verbo es particularmente instructivo. ¿Okay? Entonces aquí hace un examen de diferentes derivados, por ejemplo. Así, de mu, en infinitivo muein, se deriva inmediatamente a otros dos verbos que solo difieren de él un poco por su forma. Son muo y mueo, mueo. El primer tiene las mismas acepciones de mu y es menester agregarle otro derivado, mulo, que significa cerrar los labios, y también murmurar, abrir la boca. Una tercera llamada,
Por lo demás, el latín murmur no es más que la raíz mu, prolongada por la letra R y repetida dos veces, de manera que representa un ruido sordo y continuo producido con la boca cerrada. Bien, aquí todo esto es hablando de cómo todas estas palabras y todas estas raíces regresan a ese concepto del silencio, a ese origen de, de la voz. No es simplemente un relato o una palabra como fábula, tiene un sentido más profundo. En cuanto mueo, y esto es lo más importante, significa iniciar a los misterios, cuyo nombre está sacado también de la misma raíz, como se vería dentro de un momento y precisamente por la intermediación de mueo y mustes, y por consiguiente a la vez instruir, pero primeramente instruir sin palabras, así como era efectivamente en los misterios, y consagrar. Que no es muy bueno en este tema de hacer las extensiones. Sí, efectivamente, y lo habla en el primer capítulo de misticismo, como la palabra místico inicialmente tenía ese sentido de iniciar en los misterios y luego fue deteriorada, degenerada, y hoy día por misticismo se considera otro tema completamente distinto, generalmente. Que yo creo que, bueno, es bueno a veces utilizar místico en ese aspecto de iniciación en los misterios, pero bueno, eso puede causar cierta diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de los misterios, los místicos de los misterios de Isis, estamos hablando de los iniciados de esos misterios, no de los exetoristas religiosos que se mencionan en el primer capítulo, que son más específicamente a la tradición cristiana. Pero bueno, me estoy desviando de nuevo, regresemos acá. Deberíamos decir incluso, en primer lugar, consagrar. Y si se entiende consagración, como debe hacerse normalmente. La transmisión de una influencia espiritual, es decir, los misterios, y iniciar en los misterios tiene que ver con la consagración y la transmisión de una influencia espiritual, o el rito por el que ésta se transmite regularmente. Y de esta última acepción ha provenido más tarde para la misma palabra, en el lenguaje eclesiástico cristiánico, la de conferir la ordenación, que en efecto es también una consagración en ese sentido, aunque en un orden diferente del orden iniciático. Pero se dirá, si la palabra mito ha tenido semejante origen, ¿cómo es posible que haya podido servir para designar un relato de un cierto género? Es que esta idea de silencio debe ser referida aquí a las cosas que, en razón de su naturaleza misma, son inexpresables. Bien, al menos directamente y por el lenguaje ordinario. Una de las funciones generales del simbolismo es efectivamente sugerir lo inexpresable, hacerlo presentir, o mejor, asentir por las transposiciones que permite efectuar de un orden a otro, de lo inferior a lo superior, de lo que es más inmediatamente aprehensible a lo que lo es mucho más difícilmente. Bien, este es otro otro texto que podemos subrayar en nuestro color morado, púrpura, violeta. ¿Qué color es este? Pero bueno, este es el color que yo uso como tercer orden de importancia, el fucsia. Y que sí, efectivamente aquí uso la palabra, generalmente uso correspondencia o analogía, pero también una transposición. De nuevo, siempre como la misma ley. Esa ley de correspondencia es la que nos permite utilizar en nuestro orden de existencia ciertos elementos que existen, pero que tienen correspondencia, analogía, transposiciones con órdenes de existencia más trascendentales. Y es por medio de esta técnica o este uso, este método, por medio del trabajo interno que se puede lograr justamente efectuar de lo inferior a lo superior, aprender, obtener un conocimiento aprehensible, lo cual es algo muy difícil de hacer sin estos soportes. Bien, y tal es precisamente el destino primero de los mitos. Bien, eso es el objetivo de un mito y por eso me imagino que luego, bueno, no me voy a adelantar, vamos a ver cómo, pero iba a decir que efectivamente si todas estas tradiciones, todos estos misterios tienen sus rituales y símbolos por los cuales se transmite una influencia espiritual, muchas veces también tienen sus propios mitos eh, que tienen este objetivo. Por lo demás, es así como incluso en la época clásica Platón ha recurrido también al empleo de los mitos cuando quiere exponer concepciones que rebasan al alcance de sus medios dialécticos habituales. Y estos mitos, que ciertamente no han sido inventados, sino solamente adaptados, ya que llevan la marca incontestable de una enseñanza tradicional, exacto, como la lleva también algunos procedimientos de lo que hace uso para la interpretación de las palabras y que son comparables a los de Nirukta de la tradición hindú. Una cuarta llamada. Para ejemplo de este género de interpretación, ver sobre todo el crátilo. ¿Qué es esto? No conozco esta obra. El crátilo. El tema principal del diálogo es la relación entre las palabras y su significado, considerando dos posturas, la conexión natural y el uso y costumbres.
Bien, no conocía este diálogo. Se puede estudiar luego. Vale. Estos mitos, ya que estoy acá, antes de seguir rápidamente, un googleo muy breve sobre el tema, el método que es el Nirukta. La palabra Shastra Nirukta está relacionada a una de las 6 disciplinas del Vedanta, del hinduismo. Se trata acerca de etimología, en particular de palabras oscuras, especialmente lo que aparece en el Rig Veda. Vale, otra. Entonces este tema de buscar las palabras, el origen de las palabras, efectivamente es una disciplina eh, que se utiliza en la instrucción para entender el significado profundo, el origen de estas ideas, de estos símbolos, y entendiendo las palabras como símbolos sagrados. Estos mitos, decimos, están muy lejos de no ser más que los ornamentos literarios más o menos desdeñables que ven en ellos muy frecuentemente los comentadores y los críticos modernos, para quienes es ciertamente mucho más cómodo desecharlos así, sin más examen, que dar de ellos una explicación siquiera aproximada. Antes, al contrario, los mitos responden de lo que hay más profundo en el pensamiento de Platón, más despejado de las contingencias individuales y que él no puede expresar más que simbólicamente a causa de esa profundidad misma. La dialéctica en él contiene frecuentemente una cierta parte de juego, lo que es muy conforme a la mentalidad griega, pero cuando la abandona por el mito se puede estar seguro de que el juego ha terminado y de que se trata de cosas que tienen de alguna manera un carácter sagrado. Bien. Así pues, en el mito, lo que se dice es otra cosa que lo que se quiere decir. Podemos destacar de pasada que eso es también lo que significa etimológicamente la palabra alegoría. De alo ageroin, literalmente decir otra cosa. Que nos da todavía otro ejemplo de las desviaciones de sentido debidas al uso corriente, ya que, de hecho, actualmente ya no se designa más que una representación convencional y literaria de intención únicamente moral o psicológica, y que, lo más frecuentemente, entra en la categoría de lo que llamamos comúnmente las abstracciones personificadas. Em, Bien, aquí eso, esta desviación un poco hablando sobre las alegorías, y pero dice que esta intención es más enfocada en lo moral o psicológica. Eh, y que, bueno, por lo tanto, nada, no hay necesidad de decir que nada podría estar más alejado del verdadero simbolismo. Pero, para volver de nuevo al mito, si no dice lo que quiere decir, lo sugiere, por esta correspondencia analógica que es el fundamento y la esencia misma de todo simbolismo. Así se podría decir, se guarda el silencio al hablar, con esa raíz de mu. Y es eso donde el mito ha recibido su designación. Quinta llamada. Se puede destacar que eso es lo que significa también estas palabras de Cristo, que confirman la identidad profunda del mito y de las parábolas que señalábamos más atrás. Dice, para aquellos que son de afuera, expresión exactamente equivalente a los profanos, les hablo en parábolas, de suerte que viendo no ven y que oyendo no oyen. San Mateo 13, San Marcos 4, bueno, aquí están las citas, San Lucas 8. Estos son capítulo 13, 11, 12 y 10 respectivamente, de San Mateo, Marcos y Lucas. Bien, yo con mis citas bíblicas estoy algo fuera de forma. Las podemos revisar en otro momento. Aquí se trata de aquellos que no aprenden más que en lo que se dice literalmente, que son incapaces de ir más allá para alcanzar lo inexpresable y que, por consiguiente, no les ha ido dado a conocer el misterio del reino de los cielos, y que hay que observar muy especialmente que el empleo de la palabra misterio en esta última frase del texto evangélico en relación con lo que consideramos que van a conseguir. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión, por ejemplo, de San Mateo. Sería capítulo 13, versículo 13, ¿no? Sí, primero es el capítulo y luego el versículo. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Vale? Y San Marcos, capítulo 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas lo que están afuera, por parábolas, reciben todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados los pecados. Yo sé que tiene malo.
y les digo, no conoces esta parábola, ¿cómo puedes entender la palabra? Entonces el que tiene oídos para oír, oiga. Vale. Em, vale, bueno, si nos ponemos a estudiar todo el simbolismo y la profunda enseñanza que esconde, muy simbólicamente, los evangelios, no terminaríamos jamás. Vamos a continuar entonces esta llamada. Hace interesantemente que no, un recordatorio sobre esta enseñanza de la instrucción silenciosa en cierta manera o alegórica, bueno, en este caso no sería alegórica, simbólica de la parábola. Entonces, sin irnos más lejos, vamos a retomar la línea. Nos queda traer la atención sobre el parentesco de la palabra mito y misterio, salida de la misma raíz. La palabra griega misterio, se vincula directamente a ella también, a la idea de silencio. Y esto, por lo demás, puede interpretarse en varios sentidos diferentes, pero ligados unos a otros, y cada uno de los cuales tiene su razón de ser desde un cierto punto de vista. Destacamos primeramente que, según la derivación que hemos indicado precedentemente de mueo, el sentido principal de la palabra es el que se refiere a la iniciación. Y es así en efecto como es menester entender lo que se llamaban misterios en la antigüedad griega. Por otra parte, lo que muestra todavía el destino verdaderamente singular de algunas palabras es que otro término estrechamente emparentado a los que acabamos de mencionar es, como ya lo hemos indicado, el de místico, que etimológicamente se aplica a todo lo que concierne a los misterios. Músticos, en efecto, es el adjetivo de mustes, iniciado. Así pues, originariamente equivale a iniciático y designa todo lo que se refiere a la iniciación, a su doctrina y a su objeto. Pero en este sentido antiguo no puede aplicarse nunca a personas. Ahora bien, en los modernos, esta misma palabra místico, la única entre todos estos términos de cepa común, ha llegado a designar exclusivamente algo que, como lo hemos visto en el capítulo 1, no tiene absolutamente nada en común con la iniciación y que tiene incluso caracteres opuestos bajo algunos aspectos. Volvamos de nuevo ahora a los diversos sentidos de la palabra misterio. En el sentido más inmediato, y diríamos de buena gana el más grosero, o al menos el más exterior, el misterio es aquello de lo que no se debe hablar, aquello sobre lo que conviene guardar silencio, o aquello que está prohibido hacer conocer al exterior. Es así como se entiende más comúnmente, incluso cuando se trata de misterios antiguos. Y en la sección más corriente que he recibido ulteriormente, la palabra no guarda apenas otro sentido que es. Sin embargo, esta prohibición de revelar ciertos ritos y ciertas enseñanzas, sin olvidar la parte de las consideraciones de oportunidad que ciertamente han podido jugar en papel a veces, pero que no tiene nunca más que un carácter puramente contingente, puede ser considerada en realidad sobre todo como teniendo ella también un valor simbólico. Ya nos hemos explicado sobre este punto al hablar de la verdadera naturaleza del secreto iniciático. Como hemos dicho a este propósito, lo que se llama la disciplina del secreto, que era de rigor tanto en la primitiva iglesia cristiana como en los antiguos misterios, entre paréntesis, y los adversarios religiosos del esoterismo deberán acordarse de ello, están muy lejos de parecernos únicamente como una simple precaución contra la hostilidad, por lo demás muy real y frecuentemente peligrosa, debido a la incomprensión del mundo profano. Vemos en ella otras razones de un orden mucho más profundo y que pueden ser indicadas por los otros contenidos de la palabra misterio. Por lo demás, podemos agregar que no es una simple coincidencia de hecho, o el hecho, de que haya una estrecha similitud entre las palabras sagrado, sacratum, y secreto, secretum. Eso es importante, esa similitud entre sagrado, sacratum, y secreto, secretum. Es uno y otro caso, se trata de lo que está puesto aparte, se cernere, poner aparte, de donde el participio secretum, reservado, separado del dominio profano, del mismo modo el lugar consagrado es llamado templum, cuya raíz tem, que se encuentra en el griego temno, cortar, recortar, separar, de donde tememos recinto sagrado. Expresar también la misma idea y la contemplación, cuyo nombre proviene de la misma raíz. Se vincula también esta idea por su carácter estrictamente interior. Interesante entonces que la contemplación tiene este sentido de separación o de cortar con lo exterior. Vamos a ver una sexta llamada. Así pues, es etimológicamente absurdo hablar de contemplar un espectáculo exterior cualquiera, como lo hacen corrientemente los modernos, ¿verdad? Para quienes en muchos casos el verdadero sentido de las palabras parece estar completamente perdido. Y otra cosa, profano antes del templo, también tiene un sentido de estar fuera de ese templo, que es el lugar tem, que se encuentra cortado, separado del externo. Em, bien, aquella persona entonces profana es aquella que no ha alcanzado realmente el espacio sagrado interior y que se permanece en lo externo.
Em, Bien, continuando. Según el segundo sentido de la palabra misterio, que es ya menos exterior, designa lo que se debe recibir en silencio. 7. Se podrá recordar también aquí la prescripción del silencio impuesta antaño a los discípulos en algunas escuelas iniciáticas, concretamente en la escuela pitagórica. Aquello sobre lo que no conviene discutir, bajo este punto de vista, todas las doctrinas tradicionales, comprendidos ahí los dogmas religiosos que constituyen un caso particular de ellas, pueden ser llamadas misterios, extendiéndose entonces la aceptación de esa palabra a dominios diferentes del dominio iniciático, pero en los cuales se ejerce igualmente una influencia no humana. Porque son verdaderas verdades que, por su naturaleza esencialmente superindividual y suprarracional, están por encima de toda discusión, y eso es lo que realmente es la esencia del dogma, y me parece muy bien que no haga ese recordatorio acá, muy interesante. ¿Por qué dicen que eres dogmático? Bueno, porque la naturaleza superindividual y suprarracional de lo que se está hablando está por encima de la discusión, por eso es dogma. 8. Esto no es otra cosa que la infalibilidad misma que es inherente a toda doctrina tradicional, en su esencia. Porque he estado pensando mientras leo este capítulo y leo las parábolas, etcétera, que, por ejemplo, en la tradición islámica se dice que los hebreos modificaron mucho de sus historias, igual como los clásicos griegos modificaron mucho de las epopeyas y mitologías originales. Y entender el texto sagrado, sobre todo hebreo y cristiano, hay que hacerlo muchas veces como, primero, intentando estudiarlo en su idioma original y segundo, intentando ver si no ha habido una modificación que haya transgredido esta naturaleza superindividual y suprarracional que se quería transmitir. Por eso, Kenon y los que siguen la tradición islámica reconocen en el Corán como una fuente más purificada, porque se ha transmitido sin tanta modificación y para las personas que entendemos el, desde el punto de vista de los principios, las tradiciones, entendemos en el Corán una fuente particularmente pura de inspiración y que en sentido bien el Corán es dogmático porque su naturaleza es esencialmente superindividual y suprarracional y está por encima de toda discusión. Ahora, las interpretaciones que las personas puedan hacer de estos símbolos ya sí pueden estar susceptibles a falabilidad, pero el simbolismo en esencia es esencialmente infalible. Esa no es otra cosa que la infalibilidad misma que es inherente a toda doctrina tradicional. Ahora bien, para ligar este sentido del primero, se puede decir que difundir sin miramientos entre los profanos los misterios así entendidos es inevitablemente librarlos a la discusión, procedimiento profano por excelencia sin duda alguna. Con las redes sociales hoy día esto está eh, fuera de toda discusión. Con todos los inconvenientes que pueden resultar de ello y que resumen perfectamente esta palabra de profanación que ya hemos empleado precedentemente sobre otro punto y que aquí debe tomarse en su aceptación a la vez más literal y más completa. Cuando digo esa palabra, fuera de toda discusión, es como una muletilla, es como una expresión muy culturalmente aceptada. Lo que está fuera de toda discusión solamente puede ser lo infalible. Todo lo demás que entra en discusión está forzosamente por su naturaleza en el orden profano. Y que es un procedimiento profano por excelencia sin duda, liberarse a la especulación y la liberación y la discusión constante. Bien, y entonces aquí dice, con todos los inconvenientes que pueda resultar de ello, y que resume perfectamente esta palabra de profanación, que ya hemos empleado precedentemente sobre otro punto, y que aquí debe tomarse en su acepción a la vez más literal y más completa. Aquí hay mucho, como dice un amigo, mucho tela donde cortar, porque efectivamente si nos entregamos a la discusión y a la especulación y a la constante conversatorio, no nos estamos practicando este cercenación, este secretum, esta raíz tem de cortar, separar con lo externo, de ir hacia lo interno. No estamos aplicando no puede haber contemplación en lo discursivo. Es un buen recordatorio a tener. Continuemos. El trabajo destructivo de la crítica moderna al respecto de toda tradición es un ejemplo muy elocuente de lo que queremos decir como para que sea necesario insistir más en ello. Entonces, una extensión de esta constante discusión y profanación de los temas sagrados es esa crítica moderna que tiene un efecto destructivo en su naturaleza. Vale, hay una llamada 9. Este sentido de la palabra misterio, que está igualmente vinculado a la palabra sagrado, en razón de lo que ya hemos dicho más atrás, está marcado muy claramente en este precepto del Evangelio. No deis las cosas santas a los perros y no arrojéis las perlas a los puercos por miedo a que las pisoteen y que, resolviendo contra vosotros, os despedacen. Sí, efectivamente asociado a la
profanación, se destacará que los profanos son representados aquí simbólicamente por los animales considerados como impuros en el sentido propiamente ritual de esta palabra. Perros y puercos. Para quien se pregunte, por ejemplo, en la tradición islámica y hebrea, comer cerdo obviamente está prohibido, pero los perros, no es que esté prohibido comerlos, pero lo que tocan, por ejemplo, si algunas tradiciones, algunas escuelas del Islam, la saliva del perro puede invalidar el wudu o el baño ritual. Entonces hay cierto sentido de impureza al agua en el que beben los perros, por ejemplo, ya no saldría, si está estancada, ya no saldría válida para ejecutar la ablución ritual. Entonces sí, son dos animales considerados en el sentido ritual impuros. Continuando. El trabajo destructivo de la crítica, que no, se me ocurre que estaba leyendo bastante la Biblia en este momento que escribió, porque hace ya algunas llamadas que no es muy propio de él, pero está bien que lo haga. Y yo creo que, sobre todo porque su audiencia es fundamentalmente cristiana y occidental. Y es importante eh, que siempre haga estos recordatorios y estas llamadas a la tradición del Evangelio, que tiene toda esta enseñanza simbólica. Y es que eso es lo que es. Sigamos. Finalmente, hay un tercer sentido, el más profundo de todos, según el cual el misterio es propiamente lo inexpresable, lo que no se puede sino contemplar en silencio. Y conviene recordar aquí lo que decíamos hace un momento del origen de la palabra, contemplación. Y como lo inexpresable es al mismo tiempo y por eso mismo lo incomunicable. La prohibición de revelar la enseñanza sagrada simboliza, desde este nuevo punto de vista, la imposibilidad de expresar con palabras el verdadero misterio del que esta enseñanza no es, por así decir, más que la vestidura que la manifiesta y que la vela todo junto. Y ya habían hablado en un capítulo sobre el tema del secreto iniciático, hay una llamada 10. La concepción vulgar de los misterios, sobre todo cuando se aplica al dominio religioso, implica una confusión manifiesta entre lo inexpresable e incomprensible, confusión que es completamente injustificada salvo relativamente a las limitaciones intelectuales de algunas individualidades. Entonces sí, cuando algo es misterioso no quiere decir que es incomprensible solamente en el dominio religioso. Y yo recuerdo haber estado en algunas em, clases de antropología donde hablaban epistemología y se confundía ese tema de lo inexpresable justamente con lo incomprensible y también lo inimaginable o lo que es imposible, lo inconcebible. Hay que evitar esas confusiones. Porque algo sea inexpresable no quiere decir que sea inconcebible, solamente que, claro, cuando reduces toda la razón, eh, el hecho de no poder expresar algo en palabras es como que está más allá entonces del raciocinio y por lo tanto es totalmente inaccesible. Pero es inaccesible para el que se queda en el orden de la razón, para el que tiene una esperanza de alcanzar una fuente de conocimiento que transciende la razón, no lo sería entonces incomprensible. Y como para cualquier persona que haya despertado en contemplación una identificación propia con una de estas realidades, saben que no lo es, solamente que expresarla se vuelve una imposibilidad por la naturaleza misma del lenguaje. Bien, sin ir más lejos, el último párrafo del capítulo. De este modo, la enseñanza que concierne a lo inexpresable no puede, evidentemente, más que sugerirlo con la ayuda de imágenes apropiadas, que serán como los soportes de la contemplación. Según lo que hemos explicado, esto equivale a decir que una tal enseñanza toma necesariamente la forma simbólica. Tal ha sido siempre, y en todos los pueblos, uno de los caracteres esencialmente de la iniciación a los misterios, por cualquier nombre que, por lo demás, se le haya designado. Así pues, se puede decir que los símbolos, y en particular los mitos, cuando esta enseñanza se tradujo en palabras, constituyen verdaderamente, en su destino primero, el lenguaje mismo de esta iniciación. Qué buen final, me gusta mucho como que no termina sus capítulos. Y sí, efectivamente todo esto de los dioses y las diosas son símbolos, símbolos para ser meditados. Eh, son esencias divinas y son un soporte y un lenguaje iniciático. Y bueno, con este tema final vamos a continuar luego con el próximo capítulo llamado Simbolismo y Filosofía. Gracias por acompañarme y los espero en la próxima lectura.